Hoy nuestra porción va a ser del 5 al 11. Vuelvo a repetir, Romanos 5, capítulo 5, del versículo 5 al 11. Pero antes de introducir nuestro mensaje, vamos a ir en oración para pedir la guía del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, otra vez, Padre, venimos delante de tu presencia y siempre, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor, y por la ayuda y la guía y el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, por favor, que tú nos hables por medio de esta epístola, Señor, por esta epístola maravillosa, Señor, que ha impactado a través de la historia de la iglesia, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que de la misma forma, Señor, que tú lo has hecho en diferentes tiempos, lo hagas hoy en nuestro tiempo, Padre, por favor. Háblanos por medio de Romanos, Señor, que impacte nuestros corazones y que podamos deleitarnos, Señor, que podamos gozarnos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Por favor, que sea tu palabra, Señor, que aquello que no es tu palabra sea quitado y lo que es tu palabra sea expuesto, Señor. Utiliza y guía a este siervo inútil, Padre, que únicamente quiere exponer tu palabra, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La epístola de Romanos ha sido llamada la catedral de la fe cristiana. ¿Por qué fue llamada así? Porque a lo largo de la historia ha impactado profundamente a hombres y mujeres que transformaron el rumbo de la historia. Por ejemplo, en el siglo IV, un joven llamado Agustín de Hipona vivía esclavo de sus pasiones y una tarde desesperado abrió las Escrituras y sus ojos cayeron en Romanos 13, del 13 al 14, que dice así: revístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esta palabra quebró el corazón de Agustín y lo llevó a rendirse a Cristo, convirtiéndose en uno de los grandes teólogos de la historia. Más adelante, mil años adelante después, un monje antomertado, llamado Martín Lutero, luchaba con la justicia de Dios. Lutero no entendía la justicia de Dios. Es más, decía que Lutero odiaba la justicia de Dios, porque se le había enseñado que Dios era un Dios castigador. Entonces Lutero no entendía la justicia de Dios y luchaba. Pero ¿qué pasó con Lutero? Un día estudiando la epístola de Romanos, llegó hasta Romanos 1:17 y entendió que el justo por la fe vivirá. Esa fue la revelación que le dio a Lutero, que le trajo paz en su vida y encendió la llama de la Reforma protestante. Y nosotros, hermanos, le merecemos mucha gratitud de lo que pasó en esa reforma, cómo el Señor impactó y hoy en día nosotros podemos disfrutar de lo que pasó en ese tiempo. Siglos mucho más adelante, en el siglo XVIII, Juan Wesley, un fundador del metodismo, escuchó la lectura y el comentario de Lutero acerca del libro de la epístola de Romanos y sintió en su corazón una ardiente seguridad de salvación. A partir de allí, ¿qué hizo? Levantó un gran avivamiento. Eso fue en Inglaterra y en América. Pero ustedes si pueden notar en algo de lo que pasó a lo largo de la historia, ¿qué fue lo que impactó en estos hombres? ¿Cuál fue la clave? Fue la palabra, hermanos. La palabra fue lo que hizo todo. Lutero decía que mientras él charlaba, cuando tenía con otras personas, hay algo que él decía que estaba haciendo, pero cuando él estaba teniendo esas charlas de teología, dice que la palabra lo hizo todo. Lo que yo único que hice, Lutero, fue exponer la palabra y la palabra lo hizo todo. Y así la palabra de Dios es lo que hace y transforma nuestras vidas, hermanos. Es la palabra de Dios. Es por eso que nuestro pastor continuamente nos dice: hermano, lee tu palabra, porque es la palabra de Dios, es la clave que nos transforma y nos lleva a la conformidad de Cristo. Hermanos, si la epístola de Romanos hizo esto en estos hombres gigantes de la fe, también lo puede hacer hoy en nosotros. Lo que Pablo va a hacer hoy en nuestra porción va a exponer la grandeza y el amor de Dios, va a decir la grandeza del Evangelio. A través de este pasaje nosotros vamos a ser recordados de cómo Dios nos amó a pesar de nuestro pecado y la maldad hacia Él. En cambio, Dios nos brinda la certeza de su amor manifestado en el sacrificio de Cristo y en el don del Espíritu Santo.
En el contexto de nuestra epístola, de nuestra porción, lo que predicó hoy Marcos, Pablo nos dice que nosotros nos podemos gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué no podemos gloriar en las tribulaciones? Sabemos que las tribulaciones, ¿qué hacen? Las tribulaciones lo que están siendo forjando y nos están moldeando ¿a qué? A la imagen de Cristo. Por eso son las pruebas que nosotros tenemos. Las pruebas, lo que en las tribulaciones nos va llevando y nos va conformando a la imagen de Cristo. Es por la razón que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones y podemos gloriarnos en el sufrimiento. Ahora, entrando en tema de lo que hoy vamos a estar hablando nosotros, nos vamos a centrar en la demostración más grande del amor de Dios al salvarnos. Nosotros sabemos que la justificación por la fe no solo nos declara justos, sino que también nos da seguridad eterna. Porque está fundamentada, ¿en qué está fundamentada? En el amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario y confirmada por el Espíritu Santo. Nosotros a veces hay personas que dicen que la salvación se pierde, pero lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es impresionante lo que el Señor hizo en nuestras vidas y cómo Pablo nos quiere mostrar por medio de esta porción la seguridad de salvación que tenemos nosotros. Y nos va a decir que toda esta salvación es con un solo propósito. Todas las tribulaciones, todas las cosas que vos pasás, como decía Marcos, es para la gloria de Dios. Les voy a pedir que me sigan en la lectura de la palabra. Romanos 5, de vuelta, del 5 al 11. Esto es lo que pasa cuando un predicador canta antes, ¿no? Dice así: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora recibimos la reconciliación. Hoy en esta tarde lo que nosotros vamos a ver son 4 demostraciones del amor de Dios al salvarnos. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros. 4 demostraciones del amor de Dios al salvarnos. Pero antes que nosotros podamos entrar a la explicación de cada uno de los puntos, quiero que miremos un poco, un panorama breve de la epístola de Romanos, para hacerle recordar si hay alguno que todavía no la estudió o la quiere volver a estudiar. Y después vamos a ver un pequeño el contexto de nuestro pasaje. ¿Para qué? Para que nos des más luz a lo que nosotros vamos a ver hoy. Si una vez leíste, o mejor estudiaste la epístola de Romanos, sabés que está estructurada de esta forma. Capítulo del 1 al 3, Pablo se dedica a mostrar una sola cosa. Se dedica a mostrar que toda la humanidad está bajo pecado, que cada individuo está separado de la gloria de Dios por el pecado. Y eso que hace Pablo describe la condición caída del hombre, no describe nuestra condición antes de conocer al Señor. Apartado de la gloria de Dios y el juicio de Dios, ¿sabes cuál es? Dejarlo en su pecado a los hombres. Lo que el Señor hace es dejar que el hombre siga en su pecado. Porque dice que el hombre que hizo cambió la verdad de Dios por la mentira. Entonces el Señor le dice, él como no dio gloria a Dios, ¿qué hace Dios? Lo deja en su pecado. Y eso es lo que podemos ver nosotros. Dios los deja en pecado a las personas y su propio pecado lo destruye. El Señor los deja en su propio pecado. Romanos 1:28 dice así: y así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios lo entregó en una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Pablo en capítulo 1 se enfoca en los gentiles, se enfoca en todos aquellos que no son judíos. Como dije, ellos cambiaron la gloria de Dios, ¿por qué? Por adorar a la criatura, dice el Señor. Y Pablo dice, por tanto, lo entregó a una mente depravada, entonces fueron desechados de la gloria de Dios. Pero en capítulo 2, Pablo se enfoca en otra clase de personas, se enfoca en los judíos. Algunos decían, bueno, está bien, Pablo, decirle todo esto a los gentiles, a los paganos, total, nosotros somos justificados. Eso eran los judíos.
Pero Pablo le dice, no, ningún hombre va a ser justificado por medio de las obras de la ley. El hombre no se justifica por sus obras, sino que Pablo le va a decir que la única forma de Dios de justificar es por medio de Cristo, en la fe en Él. Pablo en Romanos 3, del 9 al 10, dice así, ¿entonces qué? ¿Nosotros somos mejores que ellos? Pablo, obviamente porque él era un judío, dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Después lo que va a hacer Pablo, va a dar una cadena de citas del Antiguo Testamento para mostrarnos la depravación total del hombre. Pablo nos va a decir que el hombre está corrompido desde la cabeza hasta los pies completamente. No hay ninguna posibilidad de que el hombre se pueda salvar. Pablo va a decir que el hombre está muerto espiritualmente. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Lo que hace Pablo, lo que quiere hacer, el propósito es visualizar un escenario de un fondo sumamente oscuro, donde toda la humanidad se muestre que está bajo pecado. Ese es el propósito de Pablo, mostrar que nadie se puede salvar. ¿Por qué? Para mostrarle a las personas que necesita de un Salvador. Ese es el propósito de Pablo. Hasta que Pablo llega en Romanos 3, 21 al 23, y Pablo presenta la solución del hombre a su pecado. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo dice, tanto judíos como gentiles, toda clase de persona es justificada únicamente en base a la fe en Cristo y a su obra redentora. Ese es el tema central de la epístola de Romanos, la justificación por medio de la fe. Lutero decía que esta doctrina era el cimiento y la base de la iglesia, y era lo que sostenía a la iglesia. Hermanos, si nosotros dejamos de predicar de esto, dejamos de ser iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar en todo momento, cualquier persona que esté acá, que únicamente somos justificados por medio de la fe y somos salvos por gracia. Eso es lo que nos va a sostener como iglesia, lo que va a hacer que nosotros no nos caigamos y dejemos de ser iglesia. Eso tiene que ser el fundamento y siempre lo que tenemos que predicar. Ahora, teniendo un panorama de la epístola de Romanos, quiero que nos centremos en el contexto más inmediato de nuestro pasaje, y es lo que predicó Marcos a la mañana. Porque los versículos que vimos, nosotros estamos viendo del 1 al 11, es una porción, es un tema, es una unidad de pensamiento, y todo tiene que ver desde del capítulo 5 al 11. Algunos proponen que el contexto más inmediato de nuestro pasaje comienza en capítulo 5, versículo 1, y es así en parte, pero estudiando un poco más en profundidad, el contexto más inmediato se encuentra en capítulo 4, del 23 al 25. Quiero que me sigan ahí, fíjense ahí en sus Biblias. Romanos 4, del 23 al 25. Ahí comienza el contexto inmediato de nuestro pasaje. Dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada. ¿De quién está hablando acá Pablo? ¿Se acuerdan? De Abraham. Lo que Pablo hace, si vos estudiaste la carta de Romanos, mejor dicho la epístola, Pablo va a traer a Abraham para ilustrar la salvación, cómo se ve la salvación por medio de Abraham. Ese es el propósito de Pablo, va a ilustrar la salvación, la justificación por medio de la fe, por medio de la persona de Abraham. Eso es todo capítulo 4. Pero fíjense lo que dice Pablo en versículo 24. Sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense cómo cambia Pablo. Él dejó de hablar de Abraham para hablar de ¿quién? Para hablar de nosotros. Acá Pablo cambia el tema. Dejó de hablar de Abraham para hablar de nosotros. De toda aquella persona a través de todos los cristianos, de la iglesia, de la historia, que no solamente fue contada para Abraham, sino también para todos aquellos que ponen la fe en Cristo. Como dije, Marcos expuso del 1 al 4 esta mañana, así que los animo a que escuchen. Y lo que él expuso fue del 1 al 5, dice así. Por tanto, habiendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado. Desde capítulo 5 hacia adelante, Pablo nos va a mostrar los resultados de la justificación por la fe, las implicaciones, las bendiciones, lo que trae de ser justificados por medio de la fe. Pablo nos muestra todos los beneficios del creyente, lo que tiene estar unido a Cristo, lo que es ser justificado. Ahora, para aquellos que quizás no conocen el término ser justificado, esto es un término forense, legal, donde Dios nos hace justo, donde Dios nos declara justo. No es por nuestras obras, Dios nos declara justo cuando nosotros ponemos la fe en Cristo. Es una vez y para siempre. Toda la Escritura nos habla de la persona de Cristo y su obra. Hermanos, la Biblia es muy clara. En todo lo que tiene que hablar sobre salvación es muy clara. Es la obra de Cristo en su sacrificio a favor nuestro, y de ahí se desprenden todas las implicaciones del evento único y perfecto. Si vos lees las Escrituras, se trata de eso. Toda de la persona de Cristo y su obra, y después todas las implicaciones de eso. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todas las implicaciones de lo que fue y lo que hizo el Señor en la cruz. Y Pablo nos va a decir que en capítulo 5 nos da los resultados de la justificación por la fe. En capítulo 6 nos va a decir que somos libres del poder del pecado. En capítulo 7 nos va a decir que somos libres de la ley. Pablo nos va a mostrar en su lucha del pecado, cómo el pecado utiliza la ley ¿para qué? Para tentarnos. Todo aquello lo que la palabra de Dios prohíbe, la ley ¿qué hace? Te lleva a eso, quiere pecar, quiere llevar, porque la ley del pecado es ir en contra de la ley de Dios. Y Pablo muestra esa experiencia en capítulo 7, pero Pablo dice, ¿sabes qué? A pesar de esto tengo esperanza. ¿De qué? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos la vida en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a que nosotros podamos a morir en la presencia del pecado en nuestras vidas. En capítulo 8, Pablo nos habla de la libertad que tenemos en el Espíritu Santo, nos habla de la vida en el Espíritu. Ahora, hermano, conocer todas estas cosas, ¿por qué estoy nombrando? Y vivirlas, es porque lo que te va a llevar a la madurez espiritual. Con que vos conozcas todas estas verdades, lo que nos habla la epístola de Romanos, las bendiciones que nosotros tenemos de haber sido justificados, es la clave para que vos tengas una santificación y puedas seguir progresando. La clave es que vos entiendas lo que vos sos en Cristo. Entiendas lo que el Señor hizo por medio de justificarte, los beneficios que nosotros tenemos. Pero lo más importante que todo esto nos demuestra una cosa, el carácter de Dios. Nos muestra que Dios nos amó al salvarnos. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que miremos la primera demostración del amor de Dios al salvarnos. Primera demostración del amor de Dios al salvarnos, la vamos a encontrar en versículo 5. Dice así, la primera demostración del amor de Dios al salvarnos es que nos dio el Espíritu Santo que nos garantiza nuestra salvación. Esa es la primera demostración de Dios al salvarnos, que nos dio el Espíritu Santo que nos garantiza nuestra salvación. Dice así Pablo, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo nos va a dar el fundamento y la certeza de esta esperanza que él viene describiendo en los versículos anteriores. Noten, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos da la certeza del amor de Dios. Es lo que dice Pablo más adelante. No solo el Espíritu Santo a nosotros nos da la certeza del amor de Dios en nuestras vidas, sino que también el Espíritu Santo es el que nos da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que dice Pablo más adelante en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El amor de Dios se manifiesta en que nos dio el Espíritu de su Hijo. Eso lo dice en Gálatas 4:6, dice así. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre.
Pablo comienza diciendo en versículo 5, fíjense, y la esperanza no desilusiona. Otras traducciones lo que dicen no avergüenza. La palabra lo que tiene que ver está diciendo no deshonra. Algunos estudiosos dicen que posiblemente lo que Pablo está haciendo es una alusión al Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento dice que los que esperan en Dios no serán ¿qué? No serán avergonzados. Un ejemplo, Pablo nos habla de su experiencia y Pablo nos dice que todo lo que tiene que obrar, el obrar de Dios en nuestras vidas, nosotros no seremos avergonzados. Eso lo dice en 2 Timoteo 1:12, por cual también sufro de estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Del mismo modo, si vos seguís confiando en el Señor, no vas a ser avergonzado en aquel día cuando vos te tengas que presentar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en lo que promete. Lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es la seguridad de salvación que nosotros tenemos. Estos son todos los beneficios de la salvación que tenemos. ¿Por qué? Porque está fundada en el amor de Dios, demostrado en la cruz y confirmado por el Espíritu Santo. Fíjense que está toda la Trinidad. El Padre decretando la salvación, el Hijo haciéndola eficaz y el Espíritu Santo ¿qué hace? Aplica la salvación. Toda la Trinidad está compuesta ¿para qué? Para nuestra salvación. Dios mismo, el Dios Trino, está comprometido con nuestra salvación. Pablo quiere mostrar la seguridad y la grandeza de salvación que nosotros tenemos. Y a partir del versículo 2 tenemos el contexto de lo que Pablo nos quiere comunicar de esta esperanza que no desilusiona. Fíjense de vuelta en versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que uno de los beneficios, ¿cuál es? Primero tenemos paz para con Dios. Segundo, que estamos en una gracia, estamos firmes. Estamos firmes en la gracia del Señor. Y Pablo sigue diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos podemos gloriar de esta esperanza de que el Señor nos da. Y Pablo sigue en versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Mis queridos hermanos, esto, si vos fijate, estos versículos tienen que ver con el sufrimiento del creyente. Los que la Escritura realmente nos enseñan que nosotros debemos tener una teología clara del sufrimiento. Vos debés entender que el sufrimiento que nosotros vivimos, ¿para qué es? Porque nos conforma a la imagen de Cristo. Debemos entender esto. ¿Por qué lo debemos entender? ¿Por qué es importante? Porque si vos cuando sufras te vas a desilusionar. Eso es lo que va a pasar. Pero si vos tenés una teología clara del sufrimiento y sabés que ese sufrimiento es ¿para qué? Para conformarte a la gloria de Cristo, ¿qué va a hacer eso? Va a traer descanso en tu vida, va a traer paz, vas a poder experimentar esa paz que nos viene hablando Pablo. Y Pablo dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La razón de que esta esperanza no desilusiona, ¿por qué dice Pablo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que Pablo está diciendo acá con esta palabra derramar es, derramar, vertir, es cuando vos llenás un vaso y sobreabunda de que lo seguís llenando, hasta el colmo, pero se abunda. La idea es que es una forma abundante sin medida. El amor de Dios en nosotros es impresionante. Dice que es por medio del Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos entender el amor de Dios ¿a qué? A la luz de la grandeza y la majestad de Dios. El amor de Dios ¿qué es? Es infinito, es inagotable. Algo muy importante, y esto es importante que nosotros podamos entender, entre mayor sea tu experiencia interna del amor de Dios, mayor será tu seguridad y esperanza y poder para vivir, hermano. Si vos entendés el amor de Dios en Cristo, vos vas a ser una persona que va a tener más seguridad, más esperanza y mayor poder ¿para qué? Para vivir. Mientras vos sepas que el Señor te ama, de cómo el Señor te amó. Pablo utiliza el término derramar, que está relacionado ¿con qué? Con la persona del Espíritu Santo. Escuchen estos versos. En Tito 3, del 5 al 6, dice así. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor.
También en el discurso de Pablo, citando al profeta Joel, dice así en Hechos 2 al 17. Y sucederá en los últimos tiempos, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y en la epístola de Romanos, en otro pasaje, es la segunda vez que Pablo menciona el Espíritu Santo. Ahora, la primera vez que Pablo menciona el Espíritu Santo es en capítulo 1, versículo 4, dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Qué vemos acá? Vemos la participación del Espíritu Santo levantando a Cristo entre los muertos. Acá el Espíritu Santo es identificado como el Espíritu de Santidad, el Espíritu que participó en la resurrección de Cristo. Y después Pablo lo menciona en capítulo 8 en adelante. Como dijimos, la vida en el Espíritu, dice así en 8, 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si yo tendría que definir qué es un creyente verdadero, sería aquel que tiene al Espíritu Santo, hermano. Si vos tenés que definir a un creyente verdadero, ¿cuál es? Aquella persona que tiene al Espíritu Santo. Es imposible ser un creyente verdadero y poder vivir a la luz de la palabra de Dios si vos no tenés el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu que nos salva, que nos santifica y nos está conformando a la imagen de Cristo. Pablo dice en versículo 6 que nos fue dado. Este término también que nos explica es la promesa de Dios el Padre al enviar el Espíritu Santo para aplicar la obra redentora de Cristo. Es el espíritu de la promesa, dice Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto ya era una promesa en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26 al 27 dice así. Además, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Versículo 27 dice así. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Pero en nuestro contexto, acá lo que Pablo menciona el Espíritu Santo, es que es el Espíritu Santo que infunde el amor divino en el corazón del creyente. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué implica que el creyente, qué implica eso? Que el creyente está capacitado para amar, hermanos. No hay excusa. Nosotros podemos amar, ¿por qué? Porque el amor de Dios fue derramado por medio del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? Que vos y yo podemos amar, no tenemos excusa. La evidencia del Espíritu Santo en tu vida, en primer lugar, es que vos vas a guardar su mandamiento. Eso es lo que vimos con Juan, con el pastor. Y lo segundo es que vos vas a amar a tus hermanos. Tiene que haber una entrega total al servicio al Señor y al servicio de los hermanos. Quiero darle algo muy práctico y esto no falla. Y es para siempre y para toda la vida y algo muy sencillo. El amor, hermanos. La Escritura nos dice que el amor cubre multitud de pecados. En 1 Pedro 4:8 dice así. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pedro nos está diciendo que la persona, que el amor lo que hace, pasa por alto los muchos pecados. Cuando amamos verdaderamente, ¿qué pasa, hermano? Nos resulta más fácil perdonar. Cuando vos sos una persona que estás amando, se te hace mucho más fácil perdonar. No es que el amor sea ciego, sino que el que ama a esa persona, sin importar, la ama con paciencia y con compasión. Quizás nosotros no tengamos mucho conocimiento bíblico para resolver situaciones diferentes, pero lo que nosotros tenemos, ¿sabe qué es? Es que podemos amar, hermano. Amá, nunca falla. A pesar de que los hermanos peguen contra vos, seguí amándolos, nunca falla eso. O cuando vos tengas una situación por resolver, seguí amando. Es tan simple. Nosotros debemos ver a cada persona a la luz del Evangelio. Así como el Señor nos dio gracia, nosotros debemos extender gracia a los otros. El Señor lo dijo muy claro, Mateo 22, 37 al 40. Y Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprenden toda la ley y los profetas. El Señor lo puso muy claro. Somos nosotros los que lo complicamos, hermano. Somos nosotros. Pero gracias al Señor nos dio el Espíritu Santo para capacitarnos para que nosotros podamos amar a los hermanos. Nosotros debemos amar a los hermanos, tan simple como eso, amarlos con todo. El Señor dice que amó a sus discípulos con todo lo que tenía. El amor nunca falla, hermano, nunca falla. Entonces, primera demostración del amor de Dios al salvarnos es que nos dio el Espíritu Santo que nos capacita para amar y nos garantiza nuestra salvación. Ahora, continuando en versículos 6 al 8, Pablo nos va a revelar el hecho histórico donde se evidencia el amor de Dios más grande demostrado, donde se demostró el amor de Dios para nosotros. La segunda demostración del amor de Dios al salvarnos, ¿dónde fue, hermanos? En la cruz del Calvario. Segunda demostración del amor de Dios es Cristo muriendo por los pecadores. Esa es la segunda demostración del amor de Dios al salvarnos, Cristo muriendo por los pecadores. Y eso lo vamos a ver en versículos 6 al 8. Dice así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice, porque mientras aún éramos débiles. Esta palabra débiles lo que quiere decir es incapaz. La idea es que éramos inútiles. No nos podíamos salvar a nosotros mismos. Era imposible que nosotros nos podíamos salvar. Es lo que dice en Efesios capítulo 2 del 1 al 2, que muestra nuestra condición. Y Él nos dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra condición. Pablo nos está diciendo que nosotros éramos imposible que nos podamos salvar a nosotros mismos. Éramos inútiles, no podíamos por nuestra condición caída. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Pablo dice también a su tiempo. ¿Qué significa? En el tiempo determinado por Dios que envió a Cristo. Eso lo dice en 1 Timoteo 2 y 6, dice así: quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. En otro pasaje muy claro, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pablo dice al final, en versículo 6, Cristo murió por los impíos. Éramos culpables. Es lo que Pablo nos dijo en Romanos 3, del 9 al 18. Quiero que me sigan ahí. Vayan a Romanos 3, vamos a leer del 9 al 18. Pablo quiere mostrarnos cuál era nuestra condición antes, que Cristo murió por los impíos. Romanos 3, del 9 al 18. Dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué nos está haciendo Pablo acá? Está haciendo una lista del Antiguo Testamento para ilustrar en una cosa: la naturaleza pecaminosa del humano. Eso es lo que está haciendo Pablo. Lo que Pablo no quiere mostrar, que de la cabeza, como dije, a los pies, el hombre está completamente corrompido. Una cita de Calvino dice así: no hay parte alguna de nuestra alma que no sea infectado por el pecado. Desde el entendimiento hasta la voluntad, desde el alma hasta el cuerpo, todo está contaminado, y por ello no podemos producir nosotros mismos nada que sea agradable a Dios. No hay nada que pueda agradar a Dios en esa condición. Y Pablo nos dice en otros textos que Cristo
murió por personas así. El Señor murió por personas así, murió por los impíos. Ahora fíjense en versículo 7 lo que hace Pablo. Hace un contraste entre el amor humano y el amor de Dios. Noten lo que dice en versículo 7. Porque difícilmente, voy a esperar que vayan ahí. Dice en versículo 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay personas buenas que puede ser que puedan salvar a una persona, que es un rescatista, un bombero. Y quiero que hagas este ejercicio conmigo. Pensá en qué clase o por quién persona vos morirías. Haz un ejercicio dentro de tu mente. ¿Por quién vos morirías? Quizá nosotros que somos padres, ¿por quién moriríamos? Quizá por nuestros hijos, ¿no? Por nuestra esposa. También por nuestra suegra, ¿no? Suegra es buena, suegra es buena. Pero lo que Pablo quiere acá mostrarnos, que Cristo no murió por personas buenas. Quizá vos puedas morir por alguien que sea justo y que sea bueno, ¿no? Pero Pablo nos está diciendo que Cristo murió por los pecadores. Él murió por sus enemigos. En versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la demostración más grande del amor de Dios para con nosotros. De que Cristo murió por nosotros, por hombres pecadores, que lo único que merecíamos, ¿qué merecíamos, hermano? Era el castigo eterno. ¿Por qué? Porque habíamos levantado el puño contra el Creador. Eso es lo que nosotros nos merecíamos, pero Cristo nos amó igual. En la cruz del Calvario se manifestó el amor de Dios para con toda la humanidad, para toda clase de personas, quiero decir. Y eso lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué valor le das a tu vida saber que Cristo murió por vos? ¿Qué valor le estás dando vos en tu vida? ¿Qué produce esto en tu mente saber que Cristo murió por vos personalmente, hermanos? Muchas veces nosotros decimos Cristo murió por otras personas, pero Pablo está diciendo que Cristo murió personalmente por vos. ¿Qué hace eso en vos, en tu mente, que vos pienses que Cristo murió por vos? Yo estoy sumamente convencido que nosotros no vamos a comprender nunca la magnitud de lo que representa eso y el significado. Dice que Paul Washer estaba estudiando teología y cuando terminó de recibirse le preguntaron, bueno, Paul, ¿de qué querés seguir estudiando? Yo quiero seguir estudiando, dice, el Evangelio. No, está bien, sí, conocemos el Evangelio. No, yo quiero seguir estudiando y conocer el Evangelio, dice. Y después dice que él, a pesar que lleva ya 40 años de ministerio, dice que recién pudo raspar las implicaciones del Evangelio. Porque nosotros nunca vamos a entender la magnitud de lo que eso significa, de un Dios santo muriendo por pecadores, de Dios eterno haciéndose hombre, para morir, ser humillado y morir por personas que se habían levantado en contra de él. Nosotros nunca vamos a poder entender eso. Pero no podemos gozar de lo que el Señor hizo por nosotros. La única motivación que vos necesitás para servir es el Evangelio. Esa es la única motivación que nosotros necesitamos para servir al Señor. Cristo murió por vos, para darte vida eterna, para reconciliarte con Dios, y eso es lo que vamos a seguir y vamos a ver más adelante. Ahora lo que Pablo quiere es que vos medites y te acuerdes lo que nosotros éramos en el pasado, éramos sus enemigos, impíos, pero Dios en su infinita bondad, Él nos amó, nos envió a Cristo para morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Él por toda la eternidad. Y aquí quiero tomarme un tiempo, si estás hoy acá y no conoces a Cristo, o para los que están transmitiendo, te digo, vení a Cristo. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. La Biblia dice que todos nacimos en pecados. La Biblia también dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La Biblia también dice que nadie será justificado por sus obras. Y que Dios, ¿qué hizo nosotros? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Dios para salvar al hombre? Envió a su Hijo a morir.
Cristo murió y resucitó, y al tercer día Él resucitó entre los muertos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia también? Que si vos crees en Cristo vas a ser salvo y vas a poder experimentar el amor de Dios. Entonces te digo, vení a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Quizás en este momento vos digas, ¿sabes qué? Yo no tengo el sentimiento de creer en Cristo. Estás en la situación correcta. Porque la Biblia no te dice, no tiene que ver con los sentimientos, te dice que vos creas en el Evangelio. Te manda a que creas en el Evangelio. Debes creer en el Evangelio. Te manda a que creas en Cristo. No tiene que ver con los sentimientos. Porque algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta al Señor. En algún momento a Él no va a haber excusa, porque el Señor dije, yo envié a un siervo, yo envié a una persona que te predicó el Evangelio y no quisiste creer. Es por eso que hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Es la necesidad, hermano. Esto es una necesidad de que nosotros necesitamos ser salvos. Ahora, para aquellos que nosotros conocemos, te animo que en la semana estés meditando del profundo amor de Dios manifestado en la cruz. Es lo que vos necesitas recordar, es lo que nosotros necesitamos recordar como iglesia local en los tiempos de sufrimiento. Esto es lo que quiere que el Señor recordemos. Cuando nosotros estamos pasando sufrimiento como iglesia, recordemos el amor de Dios manifestado en Cristo. El Señor nos amó cuando éramos sus enemigos. Pero ahora, como fuimos reconciliados, somos sus hijos. ¿Cuánto más el Señor nos obra en nuestras vidas? Tercera demostración del amor de Dios al salvarnos es que nos libra de la ira venidera. Esa es la tercera demostración del amor de Dios al salvarnos, que nos libra de la ira venidera. Lo vamos a ver de versículo 9 al 10. Dice así: entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Acá fíjense que el argumento de Pablo va de lo mayor a lo menor. Lo que Pablo lo quiere que sepas y entiendas es que si en Cristo en su debilidad murió por tus pecados, vos siendo su enemigo, estando ahora reconciliado, Él no te va a librar de la ira venidera. Ese es el argumento de Pablo. De lo mayor va a lo menor. Si el Señor hizo cuando en su muerte, en su debilidad, murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando fuimos reconciliados, ¿Él no nos va a librar de la ira venidera ahora? Cristo nos libra de la ira venidera. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren lo que dice el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, ¿qué significa esta frase, que seremos salvos por su vida? Bueno, lo que significa es que Cristo intercede hoy por vos. Es lo que dice Hebreos 7, 23 a 25. El ministerio de Cristo hoy, ¿cuál es en tu vida? Es que Él está intercediendo por vos. Él está intercediendo por vos delante del Padre. Él es el mediador, es el sumo sacerdote. En Hebreos 7, de 23 al 25 dice así: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Acá el autor de Hebreos está hablando del sacerdocio de Aarón, que era insuficiente. Pero dice en versículo 24, pero Jesús conserva un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Una cita de MacArthur dice así: mientras éramos enemigos de Dios, Cristo, por su muerte, pudo reconciliarnos con Dios. Ahora que somos hijos de Dios, es indudable que el Salvador puede preservarnos por su poder viviente. Otra vez, el argumento de Pablo, que está diciendo que Cristo en su debilidad murió por nosotros, por nuestros pecados, cuando éramos sus enemigos, pero ahora estando reconciliados y que Cristo vive y mucho más, Él intercede por nosotros, Él no nos va a guardar hasta el final. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora quiero que pienses y lo medites por un momento esto. Y vos dirás,
¿Y qué pasa con nuestro pecado ahora? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que arrepentir y confesar nuestro pecado. Pero quiero que pienses esto. Si Cristo te perdonó cuando hoy has llegado al límite de tu pecado, cuando eras sus enemigos, en ese momento el Señor te amó. Cuando vos llegaste al límite de tu pecado, pero hoy en día que vos sos justificado, ¿el Señor te va a guardar hasta el fin? Eso es lo que Pablo quiere que nosotros podamos entender. Si Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos y murió en su debilidad, pero ahora que Él ha resucitado y que intercede por nosotros, Él nos mantendrá y nos va a hacer perseverar, hasta el final. No sé ustedes, pero conocer eso y meditar a mí me trae descanso, hermano. ¿Por qué? Porque yo puedo servir al Señor confiadamente. No se trata de mi servicio, no se trata de lo que yo hago, sino se trata de su amor inagotable. No se trata si yo hoy o mañana oro o dejo leer la Biblia. Es verdad, esas son cosas que tenemos que hacer. Pero no se trata de mi obediencia, no se trata de mi servicio, se trata de su amor inagotable, se trata de su gracia, de su misericordia, porque es para su gloria. No es por nuestra fuerza, hermano, es por la gracia de Dios. Y si vos pensás y meditar eso, vas a poder servir al Señor confiadamente. No vas a venir el domingo y vas a decir, uy, otra vez tengo que ir a la iglesia. Si vos pensás así, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, hermano. ¿Por qué? Si bien a veces a nosotros nos cuesta venir, ¿no? ¿Por qué? Porque luchamos con nuestro cuerpo. Ahora es diferente ahí. ¿Por qué? Porque yo lucho y digo, no, yo tengo que ir. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque voy a escuchar la palabra de Dios, voy a ser edificado, Dios me va a hablar ahí, lo voy a adorar, voy a ser ministrado por los hermanos. Es diferente, hermano, porque vos estás luchando. Tiene que ver con el amor. La obediencia que nosotros tenemos no tiene que ver por la fuerza, sino tiene que ser una demostración de amor de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Tiene que ser algo orgánico, tiene que ser algo que nazca de nosotros. La obediencia es un síntoma de la justificación, hermano, de la salvación que tenemos. Nosotros, ¿por qué obedecemos al Señor? Porque Él nos ama, porque nos amó, por su gracia, por su misericordia. Pablo decía que era deudor. Pablo, después de mostrarnos todos estos beneficios de la justificación, nos pregunta, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta hacia el Señor, ya que nos da todos estos beneficios? Bueno, eso lo vamos a ver en la cuarta demostración del amor de Dios, que nos pone en un estado de gozo y amistad con Él para siempre. Esa es la cuarta demostración del amor de Dios al salvarnos, es que nos pone en un estado de gozo y amistad con Él para siempre. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Dice Pablo, después de todas estas bendiciones que Él nos viene diciendo, nuestra respuesta tiene que ser gloriarnos en Dios. Nos tiene que traer gozo por lo que el Señor hizo para salvarnos. Y dice que Él nos pone en una amistad, en un estado de gozo y de amistad para siempre. Fíjense en versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo repite 3 veces la palabra reconciliación, de versículo 10 al 11. Fíjense, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Dios en su infinito amor nos pone en un estado de amistad con Él para siempre. Si Dios hizo lo más difícil, hablando humanamente, ¿no? Porque no hay nada difícil para Dios. Él entregó a Cristo para morir por nuestros pecados. Y eso fue cuando nosotros éramos sus enemigos. De vuelta, ahora que hicimos reconciliado, dice Pablo, tenemos paz para con Dios, estamos en una gracia firme. Y no solo eso, sino que nos da el poder por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos pasar las tribulaciones. Pregunta, ¿no nos dará todas las cosas hasta para siempre el Señor? Si Él hizo todo por eso, ahora que fuimos reconciliados, Él no nos va a mantener y nos va a guardar hasta el final. El Señor lo va a seguir haciendo. Solamente nosotros debemos confiar en su gracia y en su misericordia, en todos estos beneficios. Hermano, cuando vos estás pasando por sufrimientos, por problemas, ¿qué hacemos nosotros? Si bien es difícil sufrir, ¿qué hacemos? Nos enfocamos a nosotros, ¿no?
Pero en ese momento lo que vos tenés que hacer, hermano, vos tenés que enfocarte en Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando yo me miro a mí mismo, me desanimo. Pero cuando yo me enfoco en Cristo, ahí viene el gozo, hermano. Porque yo puedo tener la fortaleza en el Señor. Es en el Señor que vos y yo tenemos la fortaleza para vivir. Todo momento la Escritura y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Todo momento nos lleva a Cristo. Dice, no te enfoques en vos, en las pruebas que está pasando. Enfócate a mí, mirá en mí, mírame a mí, que en mí vas a tener la fuerza para poder pasar las pruebas. Nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. ¿Qué tenemos? Una amistad filial con el único Dios santo e inigualable. El mundo no tiene esto. Esto lo tenemos nosotros. Si vos creíste en Cristo, tenés una amistad y filial con el Dios santo. Por último, Pablo dice en versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nosotros no nos gloriamos en nuestras obras, sino en qué nos gloriamos, en el amor infinito y la misericordia de Dios al salvarnos. Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en qué, en el Señor. Vos tenés que gloriarte en el Señor, en lo que Él hizo. No enfocarte en vos mismo, sino en el Señor. Pablo dice al final, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y esto Pablo está hablando de Cristo. Y de acá quiero que se desprenden algunas implicaciones. Y dice así en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Te pregunto, ¿estás siendo un agente de reconciliación? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás siendo un medio de reconciliación en aquellos hermanos que han caído? ¿Le extendés una mano a aquel hermano que cayó y necesita ser restaurado? Queridos hermanos, nosotros fuimos llamados a ser personas que son reconciliadoras entre Dios y los hombres. Nosotros fuimos llamados a proclamar el Evangelio y a seguir su ejemplo. Nosotros debemos ser personas que reconcilian en todo momento. Al hermano que cayó, ¿qué tenés que hacerlo? Lo tenés que levantar, estar con él hasta que él se vuelva a fortalecer para que siga sirviendo al Señor. Esa tiene que ser la responsabilidad de cada uno de nosotros. No murmuraciones, no hablar mal. Nosotros en todo momento tenemos que estar amando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos cuidar el vínculo de la paz. El Señor quiere que nosotros podamos cuidar esto. Y te digo una cosa, si nosotros estamos amando, Satanás no puede hacer nada. Satanás no puede hacer, cuando un creyente ama, él no puede hacer nada, hermano. No puede hacer nada. Y nosotros vamos a hacer una iglesia fuerte si nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo. Entonces vimos 4 demostraciones del amor de Dios al salvarnos. En primer lugar, nos dio el Espíritu Santo que nos garantiza nuestra salvación. En segundo lugar, Cristo muriendo por los pecadores. En tercer lugar, nos libra de la ira venidera. Y en cuarto lugar y por último, nos pone en un estado de gozo y amistad con Él para siempre. Ahora lo que me gustaría y que te pueda llevar hoy es que vos puedas meditar en la semana primeramente en estas demostraciones del amor de Dios al salvarnos. Y en segundo lugar, de una forma práctica, acordate del Evangelio continuamente, hermano. La clave es el Evangelio continuamente. Acordate lo que Cristo hizo en tu vida. Siempre digo, el Evangelio es poderoso para justificarnos y para santificarnos. Ahí está la clave, hermano. El Evangelio continuamente. Nuestra identidad en Cristo. Si yo entiendo lo que Cristo hizo en mi vida, entonces yo puedo vivir una vida de santidad. El Evangelio es la clave. Es la fuerza que te va a dar cuando vos estés desanimado. Te va a dar el gozo, sabiendo que tenemos como dice Pablo, una esperanza viva y que Dios está obrando a nuestro favor. Ese es el maravilloso Evangelio de Cristo. Quiero finalizar leyendo este pasaje que dice así. 2 Corintios 5, del 14 al 15 dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió por nosotros, nosotros debemos vivir para Cristo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por estos beneficios, Señor, que tenemos de nuestra salvación. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Te pedimos, por favor, que podamos estar meditando durante la semana en estos beneficios del Evangelio, de la justificación, Señor, donde estamos en una gracia firme, donde nos podemos gloriar en las tribulaciones, porque tú has derramado tu amor por medio del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tu mismo Espíritu, Señor, nos lleve a estar meditando en estas promesas, Señor, y que realmente podamos adorarte y amarte de todo corazón, Señor, genuinamente, sinceramente, Señor. Padre, por favor, concede todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.